Bueno, muy bien, estamos en la 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Está en línea Mara Pérez Reynoso, presidente de Prodiversidad. Mara, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos un poco, en una lectura de una publicación de Infobae, encontramos una serie de conceptos que nos pareció importante poder transmitir en esta conversación a nuestra audiencia. Eligieron un título, por cierto, provocador, ¿no? Garré y Cristina echaron a un policía por ser trans, lo cual indica que esta es una historia que ya tiene un tiempo, pero además en esa conversación usted abre un abanico sobre otros aspectos o tópicos que tienen que ver con la cuestión de la diversidad y la comunidad trans en su conjunto. Sí, en efecto, el título, más allá de que comparto, ¿no? Y eso ustedes que son periodistas lo saben perfectamente. A veces el título tiene que ser un poco, más allá de describir el contenido de la nota, tiene que impactar o llamar la atención. Y está bien que llame la atención un hecho así. Históricamente, el inconsciente de la gente pareciera que los temas de diversidad y la lucha por los derechos nació y es una bandera del kirchnerismo. Y muchos desconocen este hecho que ocurrió y que ni siquiera es una opinión personal o una interpretación que hago. Uh-huh. Está en un expediente que es un documento público que cualquier ciudadano puede pedirlo mediante el acceso a información pública al Ministerio de Seguridad hoy mismo y se lo dan. En ese expediente, que, insisto, Nilda Garré era ministra de Seguridad, Bernie, el secretario de Seguridad, y Cristina Kirchner, la presidente, un oficial inspector de la Policía Federal, es decir, un oficial en jefes, uh-huh, transiciona, pasa de masculino a femenino, y es ahí donde empiezan con todos estos sucesos de discriminación, de hacerles pasar un mal rato, un clima laboral terrible, sanciones, licencias, y cuando blanquea su situación recibe como respuesta esto, ¿no? Que la Junta Médica la evalúa, que el Ministerio de Seguridad convalida y cierra el caso diciendo que convalida la decisión de la Policía Federal de asignarle un 10% de discapacidad a esa oficial en jefe por su trastorno de la identidad sexual, ¿no? Y eso dice, archívese. Recuerdo que el expediente también dice que la resolución de la ministra Garré, que dado el resultado de los comicios y había un cambio de gestión, ese expediente debía archivarse. Y así es como quedó para siempre no, porque luego llegamos y esto se revirtió, pero quedó, sepultado casi 9 años de esa injusticia, de esa discriminación, no encubierta, porque estaba expresa en el expediente, la actual comisario Pasantino. Cuando asumimos, me encuentro ese expediente, que incluso, si me permitís, José Luis, te comento muy, muy brevemente, me costó mucho completarlo. Era un expediente de 4 cuerpos, es decir, de muchísimas páginas. Y en mi despacho, cuando heredo, ¿no? Uh-huh. El informe de gestión con todas las documentaciones y los expedientes que estaban tramitándose en esa área, me encuentro con una parte del expediente Pasantino. Empiezo a rastrear por todo el Ministerio de Seguridad, que tiene 4 edificios más y muchas dependencias, e iba como armándolo por partes, pero faltaba la parte más fundamental. Uh-huh. Cuando me contacto con Pasantino, me doy cuenta que unos días antes del resultado de las elecciones, tuvo que ir al ministerio y pedir, como parte del expediente, pedir vistas para tener una copia. Y gracias a la copia que aportó del expediente completo, pude finalmente hacer la resolución para que vuelva a las fuerzas. Años después, cuando ya volvió a la institución, ascendió a comisario, me entero en estos días que le dan el retiro de nuevo porque no la consideran apta para el ascenso. Así que es como que la historia vuelve a repetirse, ¿no? Claro. Evidentemente una distancia enorme entre lo que sería el discurso supuestamente progresista del kirchnerismo
o en este caso ahora del cristianismo, y los actos de carácter concreto, ¿no? Es decir, por un lado una fuerza política que arma un Ministerio de la Mujer, que supone que estaría a favor de la diversidad en un sentido muy, muy amplio y muy concreto de apoyo del Estado a políticas prácticas, y este tipo de actitudes, además, hechas en silencio, prácticamente al borde de la oscuridad, ¿no? Yo creo que malinterpretaron y se tomaron muy a pecho lo que decía el general Perón, ¿no? A los amigos todo y a los enemigos ni justicia, porque el Ministerio de la Mujer, el mismo que acabas de citarlo, fíjate que jamás defendieron a una mujer policía. Pareciera que cuando sos policía dejas de perder tu condición de mujer. Claro. Y lo mismo pasa con la diversidad. Cuando no sos K, perdés esta pertenencia a la población o a los colectivos LGTB. Entonces, ¿cómo una persona trans va a ser policía? No. Lo mismo pasa con nosotros. Si sos de la diversidad, pero no votás al kirchnerismo, entonces sos el enemigo de la diversidad. Esto pasa cuando están totalmente en vacío y se compran hasta su propio discurso. Tienen una concepción muy stalinista, ¿no? De que quien maneja esta bandera lo maneja todo y puede decidir quién es, quién no, quién pertenece. Esto es algo de lo que quienes venimos trabajando en temas de diversidad y derechos humanos estamos acostumbrados. Y ahora les apareció, no quiero usar la expresión del grano en esa parte del cuerpo, pero ahora les apareció, digamos, una complicación muy grande. Y es esto de que cada día hay más visibilidad de voces disidentes al kirchnerismo y que dicen, momento, yo también soy de pronto una persona gay o una lesbiana o una persona trans y no voto al kirchnerismo. O no por ser gay tengo que convalidar toda la corrupción que haya. Entonces, esto es posible y hay que romper con ese esquema o con esa idea, ese preconcepto de si sos pobre tenés que votar al kirchnerismo y si sos LGTB tenés que apoyar a las izquierdas. Claro, bueno, pero ahí hay toda una construcción que en realidad trasciende fronteras, ¿no? Fíjate vos el escándalo que hay en España en este momento con la ley del sí es sí, que involucra a Irene Montero, que justamente está en un ministerio de género, y que ha terminado provocando que violadores con condena firme salgan de manera anticipada en una ley que se suponía que tenía por objetivo justamente endurecer las penas y poner un marco de mayor control a las cuestiones que tengan que ver con el abuso o el crimen sexual, ¿no? Sí, bueno, sin ir más lejos, a nuestro Congreso de la Nación tenemos a una digamos, conocida, feminista y defensora acérrima de los derechos de las mujeres, del feminismo, la causa del aborto y Sarasa, como Victoria Donda o Miriam Bregman, diputada de la izquierda, que luego, cuando están como diputadas de la Nación en una banca, votan en contra de la prisión efectiva para violadores. Entonces, es esto que decías, y quiero hacerme eco de lo que planteabas al principio, ¿no? De, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, claro, palabras más, palabras menos. Tal cual. Te quería también preguntar por dos conceptos que vos volcás en esa entrevista, donde se hace toda una introducción de cómo vos apareces en la escena pública, que imagino que es en el contexto de la rebelión por la 125, la rebelión cívica por la 125. Sí. Vos decís, nada se gana con comunicados exigiendo, haciendo un tetazo en la calle o defecando en las iglesias. Y planteás, bueno, que hay una necesidad de llevar esto por otras herramientas. Vos fíjate que este tipo de conducta, yo tuve en su momento, cuando se hizo el encuentro nacional LGTB acá en Mar del Plata, una discusión tremenda con las organizadoras, que eran justamente dos mujeres pertenecientes a una organización de superficie del Partido Comunista, que es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Porque yo decía, bueno, ya que hicieron todo este desastre, páguenlo, ¿no? Entonces te contestan diciendo, bueno, que no se puede pedir que se hagan cargo las expresiones legítimas. ¿Pero qué tiene de legítimo? Lo voy a usar este término, me parece que lo vas a compartir. La ordinariez de una exhibición, digo, el cuerpo humano es bello, sí, pero el contexto cuenta, ¿no? No, más bien. Y además, a ver, más allá, porque siempre del otro lado se defienden diciendo, ay, empiezan con las cuestiones del pudor y qué sé yo, entonces terminan siendo personas conservadoras que no permiten. Yo lo hablo desde adentro, es decir, no soy una persona cisgénero que estoy criticando a este grupo, soy parte del grupo, claro. Y desde adentro digo que no concuerdo. ¿Y cuál es mi postura?
más allá de compartir esto que mencionás. Mi postura desde adentro es que esto, lejos de ayudarnos y de colaborar en esta intención de insertarnos y demostrar que somos como el resto, lejos de eso nos aleja, porque te genera un rechazo en la sociedad, y luego cuando viene una persona trans que de pronto no se siente identificada con las cuestiones colectivistas, no comparte el modo y los métodos de reclamo que tienen estos grupos, y no comulga ni suscribe a esas consignas, va a una empresa, a un local a buscar trabajo, y la gente está con toda esta situación, ¿no?, de lo que vivió, decir, son todos unos desubicados, groseros, como decís, y qué sé yo. Entonces esta persona trans hipotética que planteo termina pagando los platos rotos por lo que hacen un grupo minúsculo de personas. Hoy por hoy, y yo celebro que, como dije anteriormente, que hay cada vez más voces disidentes que se están dando a conocer, lo celebro, porque si no pareciera que todos somos lo mismo. Claro. Y no es verdad. Yo recuerdo, yo también soy del interior, no tengo el privilegio de haber nacido en una ciudad tan linda como la de ustedes, Mar del Plata, pero soy de Coronel Martínez Beos, ahí cerquita de Carlos Casares, que según la ex diputada y actual ministra tiene playas, pero bueno, nunca vi las playas, 30 años viviendo allá, nunca vi las playas de Carlos Casares. Digo, me pasa que en el interior, cuando sucedió en Buenos Aires, en la capital federal, creo que fue por el 2012, 2013, un debate en la legislatura porteña para asignar, en ese momento un sueldo básico eran más o menos 6.000, 8.000 pesos, ¿no?, de un trabajador que laburaba 8 horas. Y en ese momento se propuso pagar un subsidio a personas, creo que mayores de 40 años, 50 años, a personas trans. Perdón si por ahí soy un poco precisa con los datos, pero pasó mucho tiempo y tendría que revisarlos bien para ser exactamente precisa con los datos. Pero eran de alrededor de 7.850 pesos, si mal no recuerdo. Cuando yo viajo al interior, ya digo, a Carlos Casares, a Pehuajó, que tenía compañeras trans en las cuales eran como referentes o conocidas en esa zona, y les preguntaba, algunas peluqueras, otras tenían un taller de costuras, otros tenían una carnicería, un almacén, o trabajaban en una oficina, les pregunto, y me decían, por favor, no voten eso, no lo voten, porque solo va a beneficiar a 15 o 20 mujeres trans que vivan en Buenos Aires. Pero en el resto de la sociedad nos genera un clima terrible para nosotras. Claro. Dice, nunca sufrí discriminación en la calle, y ahora voy al supermercado y encuentro a la persona que está al lado, que en voz baja, en realidad lo dicen para que lo escuchen, ¿no?, murmura diciendo, ahora pareciera que hay que ponerse peluca y hacerse, bueno, tener prácticas, ¿no?, sexuales determinadas para que el Estado te mantenga. Y no están buenos esos comentarios. No, pero claro, si podemos a comparar una persona que se levanta a las 5 de la mañana, se toma un tren, hace combinación con el subte, un colectivo para llegar a su casa y ganar lo mismo que el Estado le da a una persona trans, entonces digo, lo comunicacional es importante y todavía no estamos preparados para poder... Pero, a ver... diciendo que hacen lo mejor, terminan haciendo lo peor, porque con el tema de los planes en general o las jubilaciones en general es exactamente lo mismo. Es decir, aquel que hizo todo, o que tuvo la oportunidad de hacer todo, ¿sí? Bueno, porque a lo mejor no todos pudieron tener durante 30 años una vida ordenada con un trabajo en blanco y todos los aportes necesarios, ¿no? Todo eso es parte de lo que pasa. Terminan provocando este tipo de cosas, que evidentemente se hacen con una mirada muy etnocentrista, ¿no? Es decir, mirando un punto solo e ignorando, porque además, y esto me quedaría para una próxima charla, y me encantaría poder hablarlo, que es la dificultad que tiene una persona, gay, trans, lo que fuere, en comunidades pequeñas. Quizás, a lo mejor ahora esté cambiando, no sé si tanto, quizás haya más pudor o recato, pero lo que vos me contás me lleva a pensar que nunca va a faltar, a ver, pensemos en esto, hace 48 horas, en una ciudad del estado de Colorado, en Estados Unidos, entró un tipo a matar gente en un boliche gay. Digo, hay que tener hay que tener, no cuidado, hay que tener mucho sentido común para avanzar en estas cuestiones, y no terminar generando odio. Exacto, a ese punto quiero llegar. Terminamos, quizás por buena intención, o quizás por parte del Estado con estas medidas, yo diría superficialidad. Les parece tan superfluo
todos estos temas. A ver, a mí me tocó vivir el debate a la ley de matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación. Nuestro bloque tenía el despacho, la oficina al lado del bloque del Frente con Todos. Yo recuerdo los golpes de un Néstor Kirchner en la mesa peleando con sus diputados diciendo que no importa si la sociedad de la provincia a la que pertenecía el diputado no estaba de acuerdo con eso y le pedían que no vote o que se abstenga, ellos necesitaban los votos y esa ley tenía que salir. Entonces, no lo hacen por un compromiso genuino, lo hacen por superficialidad. Es decir, hay un grupo de la población que no todos pertenecemos a la población LGTB, pero sí muchos simpatizantes que cuando hay un candidato que se muestra abierto o amigable con estos temas, genera empatía y lo votan. Y esto los políticos no somos estúpidos. Entonces la gran mayoría saben que son agendas que traen votos. Entonces por superficialidad dicen, bueno, hagamos algo y terminan por superficialidad perjudicándonos, porque genera esto en el resto. Genera pensamientos de odio, es decir, ¿por qué ustedes tienen privilegios? Claro. Y la verdad que es injusto, es muy injusto porque no es un privilegio, en realidad lo que necesitamos son oportunidades. No necesitamos tener privilegios en relación al otro. Es decir, a ver, yo cuando voy a comprar una caja de leche al supermercado, pago el mismo IVA que paga una persona heterosexual o una persona cis. Entonces, no necesitamos ser distintos en algo, sino tener las mismas oportunidades. Tal cual. Mara, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. No, por favor, que tengan buen día y un saludo a toda la audiencia de su radio. Bueno, Mara Pérez Reynoso es presidenta de Prodiversidad. En el universo LGTB, una voz completamente distinta. Ya continuamos, esta es la 99.9.